Buenas tardes. Vayan por favor poniendo su asistencia. En un momento ya comenzamos. Bueno, pues ya es la hora. ¿Con cuánto tiempo? Con 2 minutos. Pues yo creo que ya es momento de empezar. En el caso de ustedes, que es literatura tercero A, es la segunda sesión. Recordarles que hoy vamos a tener evaluación diagnóstica y que va a ser a través de Kahoot. Y recordarles que no abran la aplicación antes de tiempo porque he notado que cuando abres la aplicación antes de tiempo como que interfiere ahí un poquito con la capacidad del dispositivo para las clases. En la clase anterior, por ejemplo, estuvieron votando los de Zoom porque abrieron desde mucho antes Kahoot. Entonces no la abran, sino hasta el momento que yo les diga. Ya también yo aprendí que si abro Kahoot antes de tiempo, también me saca. Entonces ya la voy a abrir en el mismo momento para poder darles el pin o el acceso. Como siempre, mostrarles esta cortina de diapositivas para que nos quede súper claro cuál es el trabajo que debemos hacer. Además de las que ya tenemos como particularmente en bachillerato y bueno, las que tenemos como reglas de mis materias en especial. Valeria Rubio, que tenías problemas ahí con el correo, ya checaste que ya estás ahí en Drive en las dos materias. Espero que me estés escuchando. Ya te di acceder a las dos carpetas de Drive, tanto de literatura como de historia. No sé si has checado, pero bueno, puedes checar. ¿Qué otra cosa? Les recomiendo para la prueba diagnóstica de un rato que no utilicen el mismo dispositivo en el que están viendo la clase. Traten de conseguir un celular, un iPad, una tablet o algo diferente para que puedan accesar o una computadora diferente, porque si no les va a costar trabajo maximizar, minimizar, maximizar, minimizar. Y como es muy rápido, puede ser que se les pase algunas preguntas y respuestas. Entonces, bueno, ya sin más, nos vamos al contenido de la clase. Es la sesión número 2. Esta es la ficha de la número 2. El tema de hoy es este que está aquí, orígenes de la literatura y su evolución. Eso ya saben, ¿no? En su libreta, margen superior izquierdo es el número de sesión, que es sesión número 2. E inmediatamente después ponemos el nombre del tema, que en este caso es orígenes de la literatura y su evolución. Les invito que además de la participación que tengan a través de los diferentes concursos que hagamos, a través de las diferentes plataformas, desde la clase pasada les dije que hay un nuevo criterio que es la participación y pueden juntar décimas que se pueden convertir en puntos. Por ejemplo, 10 décimas, 10 puntos de 100 se convierten en un punto directo de la boleta y que incluso lo podemos canjear por actividades. Por ejemplo, una plataforma vale 10, entonces pueden exentar alguna plataforma o pueden guardar ese punto en caso de que quede en 8 o 9 y quiera alcanzar 9 o 10. Y si no la necesitaran, la pueden guardar para el siguiente parcial. Y si no la van a necesitar, la pueden ceder a alguno de sus compañeros previo acuerdo conmigo. O sea, me dicen, oye, quiero pasarle, profe, quiero pasarle mi punto a tal compañero. Si cumplió de estar viniendo a las clases y todo lo demás, no tendría yo ningún problema por hacerlo. También recuerden que para que la evidencia valga tienen que tener asistencia. Y miren, por ejemplo, hoy somos 29 y hay 25 que han puesto asistencia. Es decir, se les sigue olvidando a algunos poner asistencia y eso es importante porque luego van a querer subir la actividad y van a querer que valga y nosotros revisamos viendo la asistencia y la carpeta de Drive. Entonces es importante que cumplan también con eso. Se los reitero en estos primeros días porque apenas estamos volviendo a agarrar el ritmo, sobre todo ahora que son las clases tan continuas, ¿no? Que una y otra. También les recomiendo lo siguiente, les hablo por mis materias, no apliquen las demás. Ya ven que mi estilo es ver el tema y que ustedes recojan evidencia del tema, son las que suben a Drive.
son las que equivalen que cuando estamos en un salón de clases te pasen a firmar o sellar. No son tareas, pues. Lo que implica que la clase efectiva en línea dura 40 minutos y tengo 10 minutos en lo que empieza la otra. Acostúmbrense o genérense el hábito de que esos 10 minutos siguen siendo parte de mi clase. Lo digo por ustedes, no lo digo por mí. Para que en ese tiempo o en ese espacio hagan la foto de su libreta, la conviertan a PDF y la suban a la carpeta de Drive para que no tengan ningún pendiente, porque si no se les van a estar acumulando los pendientes por la tarde. Y de lo que se trata es estar lo más libre posible, porque todos tenemos vida. O sea, ustedes tienen diversas actividades, a pesar de que están luego en este proceso a distancia, de distanciamiento social. Sé que, por ejemplo, hay algunos que tienen clases de danza, por ejemplo, hay algunos que he visto que hacen eso, o tienen alguna otra actividad, tienen convivencia con la familia, entonces traten de ahorrarse la mayor cantidad de tiempo posible a través de este hábito. Termina mi clase, pero faltan 10 minutos para que empiece la otra. Le tomo fotografía a mi libreta de la sesión de hoy, la convierto rápidamente a Drive y la subo a la carpeta correspondiente. Y así se van a evitar tener tanta acumulación de cosas que hacer por la tarde. ¿Sí? Es muy complicado que lo hagan a través de un escáner. Me preguntaban el otro día en el chat cómo hacerlo por escáner. Si tienen escáner está bien, pero es más tardado. Lo más fácil es directamente de mi libreta, que la voy a hacer con buena letra, por eso. Le tomo fotografía, la convierto a PDF. Si es más de una fotografía, la uno en un solo documento. Le pongo mi primer apellido, mi primer nombre, el número de lista, si es que me lo sé, y la subo a la carpeta correspondiente. Y les da perfectamente tiempo en esos 10 minutos. Hasta les sobra. Entonces, para generar ese hábito, es una recomendación muy particular de mis materias. Otra que preguntaron en el chat, el libro hasta la sesión 3. Vamos a liberar el uso del libro hasta la sesión 3. ¿Recuerdan cuando estábamos en clases presenciales en el salón? Que les decía yo, les voy a dar el margen de 3 primeras sesiones para no usar el libro. A partir de la cuarta sesión ya lo usamos, para darle oportunidad a aquellos que todavía no lo tienen, lo puedan tener. Lo mismo en este proceso. Ricardo, ya te activé el micrófono. ¿Me escuchan? Claro. Ok, ve que nos pide guardar las sesiones en nuestro primer apellido, luego el nombre Ujú. y el número de lista. Sí. Pero luego en Drive no nos deja guardarlo o en nuestros mismos documentos porque traen el mismo nombre. Entonces le podemos ir poniendo como el número de sesión. Ah, claro. O sea, lo puedes acompañar de uno, dos, tres, cuatro, como quieras. Ajá, Sí, ok, gracias. claro. Voy a bajarte de la mano, Ricardo, porque luego me confundo de que si volviste a alzar la mano. Por cierto, cuando alzan la manita ahí también hay la opción de bajar la mano. Si no, lo puedo hacer yo acá de manera remota, pero pues traten de acostumbrarse a hacerlo ustedes. ¿Sí? Bueno, nos vamos ya directamente al contenido. Vamos a ver el día de hoy y lo digo por los que, bueno, ya saben cómo está el ritmo acá, salvo la compañera nueva, Valeria me parece que se llama. El esquema de clase, que es este. Este esquema se va a desarrollar con las notas que van a tomar de cada uno de esos puntos que están ahí. Y luego nos vamos a ir a los orígenes de la literatura a través de estas imágenes. De estas imágenes obviamente yo voy a hablar y ustedes van a tomar nota de ellas. Luego voy a hablar acerca de cómo ha evolucionado el estilo de la literatura a lo largo de los siglos, incluso de los milenios. Porque por ejemplo aquí hay 3 milenios desde la historia de la literatura. Homero en un principio, antes de la era de Cristo, luego alrededor del año 1000 y fracción, por ejemplo, El Príncipe o La Divina Comedia, y en épocas más recientes los libros que a ustedes les gustan, ¿no? Harry Potter y todos esos que son generalmente novelas. Luego nos vamos a ir a una ubicación espacial de algunos elementos a través de cartografía, utilizando la geografía como elemento de apoyo a la literatura. Y luego, bueno, no me voy a poner aquí para que vean lo que hay que subir a Drive, que es el esquema de clase, más las notas que se van a tomar, y de ahí nos vamos a la evaluación de Kahoot, ¿sí? Todo eso vamos a hacer el día de hoy. Empezamos con etimología. Literatura, obviamente al tener un contexto greco-latino, la palabra literatura está relacionada con ese contexto y se traduce como letras, letra o palabra. Algunos dicen que es letra del alfabeto. Etimológicamente, literatura significa letra del alfabeto.
Acuérdense que etimología es la raíz de la palabra. En este caso es una raíz greco-latina. ¿Por qué estoy utilizando el concepto greco-latino? Porque hubo un momento de la historia en donde se fusionaron ambas culturas. Los griegos empezaron a decaer y empezaron a cobrar fuerza a otras naciones, los llamados latinos, que más tarde se convertirían en el Imperio Romano. Y los romanos fueron muy inteligentes, a diferencia de los españoles, por ejemplo, que llegaron a nuestro territorio y nos arrasaron, empezaron de cero, destruyeron todo. Los romanos llegaron con los griegos y dijeron, oye, qué interesante el avance que ya tienen. Se aprovecharon de su arte, de su cultura, de su ciencia y se amalgamaron e hicieron una nueva cultura. Y esa nueva cultura se llamó grecolatina. Es decir, los romanos más el aporte de los griegos, sobre todo en el ámbito de la ciencia. Entonces, por eso es que la palabra tiene un origen greco-latino. Se escribe litera con doble T y significa letra, palabra o palabra del alfabeto. ¿Sí? Etimológicamente. La definición de la literatura lo vimos la clase pasada. Lo voy a recordar un poquito para la evaluación diagnóstica, tal vez venga esta, ¿no? Acuérdense que es el uso del lenguaje, el uso de la palabra, tanto hablada como escrita, pero también interpretada. Porque yo, por ejemplo, cuando escribo un poema y luego lo declamo, lo estoy hablando, pero más bien es una interpretación, porque implica fonética, lenguaje corporal, expresión de los sentimientos. Entonces, más allá que hablarlo, llega incluso a la interpretación. En el caso de la balada, veo la letra de una canción y la empiezo a cantar. Es interpretación. En el caso del teatro, por ejemplo, me aprendo el guión de teatro, o ya saben, la tecnología hace que tengas aquí el chicharito y puedas ir siguiendo los diálogos, interpreto la lectura. Entonces, la literatura no nada más es la parte hablada o escrita, sino también interpretada. Y acuérdense que ese texto debe de tener, ese lenguaje escrito debe de estar o hablado o actuado, debe tener tintes artísticos. Y también quedamos que son importantes los elementos de fondo y de forma. Quedamos que fondo es el mensaje, lo que te quiero transmitir, y la forma es la manera en cómo te lo presento. ¿Sí? Por ejemplo, hay un poema, es real, mexicano, Manuel Acuña, un joven enamorado de una jovencita llamada Rosario, enamorado profundamente, pero él era de una personalidad un tanto gris, un tanto introvertida, y Rosario era, pues, todo el mundo era el foco de atención de todo el mundo, ¿no? Hermosa, con un buen trato, una mujer educada, que todo el mundo admiraba. Y en aquellas épocas existía un gigante ya de la literatura, por cierto, y además político, y además ideólogo, José Martí, cubano, andaba por acá en México y andaba pretendiendo a esa tal Rosario. Y este Manuel Acuña se sentía un tanto menos que José Martí y creyó que nunca iba a tener chance con Rosario. Y entonces ese cúmulo de emociones, de enamoramiento, ese no saber cómo decírselo si no me puedo siquiera, no me atrevo a mirar los ojos, le hizo un poema. Y ese poema se llama Nocturno a Rosario. Ese Nocturno a Rosario le transmite, hablando de fondo, lo que le quería él decir, que estaba profundamente enamorado de ella. Le puso por nombre Nocturno a Rosario, a su poema. Y lo hizo además de una manera muy estética. Era con poema, rima, es más, tenía una misma métrica. ¿Qué es métrica? La medida de cada uno de los versos de un poema a través de las sílabas. ¿Sí? Era un mensaje que se le llama fondo y una forma que se le llama justamente así, forma, estructura. Incluye la cantidad de sílabas, la cantidad de versos, la rima, que además de un mensaje se escuche y se vea bien. Esos son los elementos de fondo y forma. Si quieren saber el desenlace de Nocturno a Rosario, termina él suicidándose porque ella es imposible para él
Y cuando están los funerales, le entregan a Rosario el poema post-mortem. Él se lo había dado a un amigo para que se lo dieran a su amada. Y su amada cuando lo lee, comenta que ella también estaba enamorada de él y que por eso no le había dado el sí a José Martí. Pero pues nunca se atrevió a podérselo decir. Y es la personalidad de este tipo de personas, del poeta, del romántico, del nostálgico, del emotivo. Y bueno, ahí es un ejemplo para explicar fondo y forma. Fondo el mensaje, forma la manera en cómo te presento ese mensaje que te quiero decir. Entonces, bueno, eso es así. Los que ponen ahí, que qué triste, Rubén. Bueno, ya saben, chavos, hay que animarse a decirles, aunque la vean inalcanzable, no les vaya a pasar lo de Manuel Acuña. Ya sabemos etimología, definición, vamos al origen. El origen de la literatura, cuando menos para el mundo occidental que abarca Europa y América, está en Europa, sobre todo con los griegos. Y de ahí me voy a pasar a la siguiente para explicar origen y evolución. Vean el esquemita. Faltan dos puntos, origen y evolución. Lo voy a explicar con las siguientes dos imágenes. Vean esta. Los orígenes de la literatura, que quedamos que viene de la palabra grecolatina litera, que significa palabra o letra del alfabeto, tiene que ver los orígenes con la adoración a los dioses. Era la etapa mitológica de los griegos, mucho antes del año cero, mucho antes de la llegada de Jesucristo, 500, 450 años antes de nuestra era, es decir, hace casi unos 2500 años. Había un dios, el dios Dioniso. Dioniso. Este dios, Dioniso, el que están viendo a la izquierda arriba, era el dios del vino, por cierto, pero también de la parte erótica, era el Eros para ellos en ese momento, y a él le dedicaron amplias obras literarias en forma de cánticos, es decir, eran poemas, pero que no se declamaban o se recitaban, sino que se cantaban. Son las primeras expresiones de la literatura formalmente que se conocen. Y además iban acompañadas, nota importante aquí es la palabra Dioniso. Hay quien también le llama Dionisos, ya sea con S o sin S, el dios Dioniso o Dionisos es el mismo dios. Representa para ellos el dios del vino y de la parte erótica, del enamoramiento, de todo lo sensual. Le empezaron a dedicar amplias obras literarias en forma de cánticos, pero la acompañaron de música. Se cree que de los primeros instrumentos musicales que se crearon por el ser humano, entre otros, estaba este que ven ahí, que se llama lira. Es un instrumento de cuerda. Dependiendo del modelo, es la cantidad de cuerdas que llevan. Algunos modelos tienen 6 cuerdas, 7 cuerdas, 8 cuerdas. No tiene caja de resonancia como la guitarra, por ejemplo. Es más bien parecida a un arpa, que la tenemos un poco en el contexto veracruzano, como parte de las tradiciones. No sé si recuerdan la imagen de Cupido, que va tocando, bueno, ese está, se llama lira. Y entonces, las obras literarias en forma de cánticos dedicadas a los dioses, iba acompañada de música. Además de la lira, el instrumento musical más antiguo, clásico, es la flauta. De hecho, el resto material más antiguo de un instrumento musical que se conoce es una flauta hecha con el fémur de un humano. El hueso de un cadáver fue extraído, fue perforado y se soplaba como si fuera la flauta dulce que ustedes conocen, las que llevaron tal vez en primaria, en secundaria. Así. Y iba acompañado además de danza. Entonces era todo un espectáculo. La literatura incluía la parte escrita, la interpretación, la música y los danzantes. Todo esto en un solo escenario. Para ello construyeron los primeros teatros que estaban en las montañas. Tenía que ser un lugar que tuviera buena acústica, porque no había bocinas, no había altavoces, no había micrófonos. Que todavía, por cierto, a pesar de que tienen 2500 años, hay algunos de esos escenarios, como los coliseos, que todavía están ahí en pie en la antigua Grecia. Entonces, estos son los orígenes. Como se utilizaba la lira para acompañar a la literatura, se le llamó a este género lírico. ¿De dónde viene la palabra lírico? De la lira.
Hoy en día, ¿cómo se le llama al género lírico? No es otra cosa más que la poesía. Hoy en día ya no decimos, voy a hacer lírica, ¿no? Voy a escribirte una lírica, ¿no? Voy a escribirte un poema. Pero es el origen, el origen de la poesía está en el género lírico, que ya sabemos por qué se llama lírico. Luego aparece dos géneros predilectos por parte de los griegos. Las dos máscaras de las dos vertientes. Lo usamos, por cierto, en el Carnaval de Veracruz. El de la comedia, que es el primero, y el de la tragedia, que es el segundo. El de la felicidad y el de la tristeza. El primero de ellos siempre tenía un final feliz, una serie de peripecias, pero se resolvía favorablemente. El segundo de ellos era un final trágico, dramático, la muerte del protagonista, de los personajes cercanos a él. Y luego aparece un nuevo género, que es como que el punto medio entre ambos, que es el drama. Pero ese aparecería después. Y hasta hoy en día, ¿no? Que ya no nada más son comedia, tragedia, drama. Y hay muchos subgéneros. Como por ejemplo, dentro de la literatura está el teatro y además hay variantes del teatro. Está la canción, está la balada, está la poesía, está el cuento, está el mito, está la leyenda, está la fábula, pero el origen de todo esto fueron estos dos géneros. O te iba mal en la obra, en la historia que se contaba, o te iba bien y se resolvía todo. O era tragedia o era comedia, y luego evolucionó. Y en ese contexto, los dos elementos más importantes en cuanto a obras son las de Homero, esas dos que están viendo ahí, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada versa, trata, habla acerca de la guerra que hubo entre dos grandes naciones. Vean la utilización de la imagen para que me entiendan. Resulta que habla de dos grandes ciudades. Una es Esparta, que está aquí, en el cursor, y la otra es Troya, que está acá. Troya estaría ya en las costas de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y resulta que había una reina, la reina más hermosa del mundo, que se llamaba Helena, que era la reina de Esparta, con el rey de Esparta, ¿no? Más poderoso de toda Grecia y del mundo. Pero ella se enamora del príncipe de Troya y abandona a su rey, hace un viaje marítimo, huye y se convierte en princesa de Troya. Ofendido, el rey de Esparta le declara la guerra a Troya, pero él no va solo, va acompañado de todas estas naciones como aliados e invaden a Troya. Parecería que iba a ser fácil, pero Troya cuenta con las murallas más altas del mundo y los mejores arqueros y le cuesta trabajo. Y sobre eso versa la historia de la Ilíada, la historia de dos personajes, que es París, príncipe de Troya, que se enamora de Helena, la reina de Esparta, que ahora se convierte en princesa. Hay otros personajes por ahí importantes, como Aquiles, este personaje, un semidios, que era inmortal a excepción del tobillo, del talón, perdón, porque su madre, Tetis, lo mete a un río mágico que lo convierte en inmortal, pero como lo coge o lo toma del piecito cuando él es bebé y lo sumerge en el río, esa parte no quedó inmune, esa parte no la tocó el agua y por lo tanto esa parte era mortal. Por eso cuando queremos decir un punto débil que tenemos, decimos, ese es mi talón de, como decir, las matemáticas son mi talón de Aquiles, o la física es mi talón de Aquiles, ¿no? Cuando tenemos alguna debilidad. Entonces, bueno, sobre eso versa la Ilíada. La Odisea versa sobre el regreso, otra vez síganme en el mapa, el regreso después de la invasión a Troya hacia Esparta. Pero, si ven, es un regreso muy incierto, porque se pierden. Se tardan años en regresar, porque Poseidón, que es el rey, el dios del mar y del viento, los pierde y les hace pasar una serie de peripecias y de aventuras y de desgracias. La tripulación muere, se pierden, sufren hambruna, son hechizados e hipnotizados por el canto de las sirenas, que muestran la parte superior, donde tienen el pecho desnudo, tienen una cara y un cabello hermoso, hipnotizan a los marineros a tal grado que se avientan de la borda para seguirlas, aunque la parte de abajo son como un monstruo mitológico, y eso les quita la vida a muchos de los tripulantes. En esta etapa, el protagonista ya no es ni Paris, ni Aquiles, ni Helena, es justamente como se llama la obra, Odiseo.
Y por eso es que cuando nos cuesta mucho trabajo hacer algo, decimos todavía, no hombre, fue toda una odisea llegar aquí. Iba yo a la escuela, pero había un choque acá, luego estaba inundada aquella calle y luego no se podía pasar por esta calle. Es decir, me costó mucho trabajo llegar a un destino. Y por eso usamos ese término de, fue toda una odisea llegar a tal lugar, en honor a esta obra. Esas son las dos obras más importantes o trascendentes de los orígenes de la literatura antigua, ¿sí? Que han llegado a nuestros días y que, por cierto, se representaban en cánticos y se representaban en actuación como si fuera teatro. Y de esa manera no dejaban fuera a todos aquellos que no supieran leer o escribir, que por cierto era el grueso de la población. Entonces, me regreso al esquemita primario. Hablamos acerca de los orígenes a través de estas 4 imágenes. Les expliqué con cartografía lo de la Ilíada y la Odisea. Ahora nos vamos a su evolución, que es esto que está aquí. Ha cambiado la literatura con el paso de los siglos. Eh, Normalmente se agrupan en algo que se llama corrientes literarias. Las corrientes literarias son los estilos de la literatura en una época determinada. La época clásica, el Renacimiento, la época moderna, por decir algunas, el barroco, y cada una tiene características muy particulares su literatura. Pero aquí de manera general les pongo algunas horas para que vean cómo cambia. En el caso del primero de ellos, la Divina Comedia, no sé si sepan, pero al principio se llamaba nada más Comedia y fue escrita por Dante Alighieri. Ahí es donde viene la historia esta de el infierno, el inframundo, o el purgatorio, perdón, y el paraíso. Y narra la historia del propio autor, bueno, con ese nombre Dante, que bueno, en el afán de seguir a su amada más allá de la vida porque muere, pues aventura a pasar por todos estos estadios o estas etapas que es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Para ello es guiado por un personaje, el guía de esta historia es Virgilio, es otro personaje muy importante. Y bueno, esto es una comedia, hablando de los géneros antiguos. ¿Se acuerdan de las dos mascaritas de la anterior diapositiva? Luego pasan algunos siglos y la literatura, vean cómo cambia. Este personaje, Nicolás Maquiavelo, era político, era estadista y además escribía. Y él escribe una obra magna de la literatura que es El Príncipe, en donde se establecen como una especie de guía o tratado de cómo gobernar. Él siendo italiano y siendo Florencia la capital prácticamente del mundo en aquella época, genera una serie de estatutos a través del cual establece cómo gobernar. Vean que ya no tiene un fin ficticio, ficción, sino ya está aterrizado a la realidad, en el caso de la obra del príncipe. Aquí es donde se establece la clásica de más vale ser temido que ser amado, el fin justifica los medios y todo eso. Luego pasamos durante otra etapa a una esfera diferente. La literatura también evoluciona a una parte más allá de la parte del Estado o de la parte religiosa, la parte emocional, romántica, el amor. Y ahí está Romeo y Julieta, ¿no? Con el representante William Shakespeare, ¿no? Que todo el mundo lo conoce. Unos siglos después, en América Latina, por ejemplo, aparece por primera vez la novela, pero es una novela que retrata la realidad, una novela descriptiva, donde menciona las características de los lugares. Por ejemplo, Gabriel García Márquez en Cien años de soledad delimita, describe perfectamente la ciudad en donde se desarrolla la historia, que es Macondo. Y luego está, en el último momento, la novela ya moderna, esta novela de Juego de Tronos, que tiene, por cierto, es una saga y que ha vendido millones y millones y que la serie hizo inmensamente rico al autor. Ahí están el nombre de los autores. Aguas con eso para la evaluación. George Martin. Es parte también de la evolución del género hacia el ámbito de la novela, que por cierto les había comentado que la novela es la obra más fructífera en los últimos años, en el siglo pasado y ya en este siglo también. Entonces, bueno, ya les expliqué el origen, la evolución y también utilicé esta parte de la cartografía. Y bueno, me voy a estacionar un poquito acá y me voy a ir a conectar a Kahoot. Lo que hay que subir el día de hoy en la sesión 2 es el esquema de clase y las notas.
y vamos a hacer la evaluación a través de Kahoot. Mientras yo me conecto, les pido que ustedes vayan buscando su dispositivo y vayan entrando a la app. Si la descargaron, si no, simplemente nada más, ahorita cuando entren les voy a pedir que les pongan un pin y es el pin que yo les voy a poner a continuación. La recomendación es de que carguen rápido el pin y su nombre. No vayan a poner un alias, pongan su nombre para que yo sepa quiénes son. Y traten de hacerlo rápido porque si nos tardamos, luego nos saca de la espera. O sea, es tardar más allá del tiempo que tiene permitido Kahoot para arrancar la prueba. Entonces, bueno, traten de que una vez que les pongo yo el pin, cargar lo más rápido posible con un nombre. Puede ser nada más un nombre, sin apellidos ni nada. Luego, si son de los afortunados que entran en el top 5 de los mejores, le toman captura de pantalla para que en su momento puedan reclamar los puntos. Yo también lo voy a hacer y también tengo una carpeta guardando todos esos datos. Pero bueno, ¿qué tal si se me pierde, se me olvida? Y entonces ustedes tienen cómo reclamar. Bueno, espero que ya hayan tenido el dispositivo ahí a la mano y estén listos. Voy a darle y va a aparecer el pin y lo copian e inmediatamente arrancamos. Algunas preguntas son de opción múltiple, ABCD, y otras son de falso o verdadero. Son 10. Y bueno, aquí les va a aparecer inmediatamente el pin. 5302-379. Van a aparecer conforme se vayan inscribiendo los nombres de ustedes. Ya se conectó Faride, Vero, Mariana, ¿sí? Melissa. Traten de no tardarse, por favor, porque si no, luego nos puede sacar. Grisel, Iván, Luisa. Bueno, se pueden seguir inscribiendo. Voy a darle comienzo para que no me pase eso que les digo. De todos modos, sigue la admisión hasta que empiece la prueba. Bueno, listos. Es rápido, ¿eh? Solamente tienen unos cuantos segundos para contestar. Pregunta 1. Eligen el color de la respuesta que consideren que es correcta. Ponen nada más el color. $22 contestaron bien. Vamos a ver cómo está el marcador. Rafa, en primer lugar, tiene que ver con el tiempo, seguramente. Vamos a la segunda. Es de falso o verdadero. Será falso. Él aparece en la obra de Dante Alighieri. Vamos a ver cómo va el marcador hasta ahorita. Vero en primer lugar, muy cerquita ahí. Luisa, Samantha, bueno, todos están muy cerca. Siguiente, va la 4. Ya, los que alcanzaron a contestar todos correcto. Luisa, Vero, ahí van hasta arriba. Samantha, Melissa, Eric, están en los primeros 5. Los primeros 5 son los que llevan puntos. Siguiente, vamos a la mitad de la prueba. Muy bien. Por lo regular se confunde 100 años de soledad con el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Cuidado con eso. Uno mexicano, otro colombiano. Vamos a ver cómo va el marcador. Melissa, miren, va en segundo lugar. Luisa primero. Vero tercero. Samantha cuarto. Eric quinto. Seguimos. El número 6. Ojo con la pregunta. Lean bien.
Casi todos se equivocaron. ¿Por qué? Porque la pregunta dice que Octavio Paz es el único premio Nobel que ha tenido México y la respuesta es no. También tenemos un premio Nobel de Química con Mario Molina. También tenemos un premio Nobel de La Paz con Alfonso García Robles. Ojo con la forma en que contestamos. Era como una trampita. La 7. La mayoría contestó bien. Vamos a ver cómo va el marcador hasta ahorita. Miren, Eric en primer lugar, Tiziana ya subió a segundo, Iván tercero, Maf, no sé, supongo que es Maffer, Melissa. Siguiente, la 8. Muy bien, la mayoría contestó bien. Ahí está el marcador. Vamos por las dos últimas, la 9. Vamos a ver cómo va el marcador. Tiziana sube a primer lugar, Melissa segundo, Luisa, Maf, Eric. Vamos por la última a ver si cambia o queda así. Hagan captura de pantalla, imprimir pantalla para que puedan reclamar su lugar. Tercer lugar, Luisa. Muy bien, 9 de 10, muy bien. Melissa, segundo lugar, también 9 de 10. Supongo que varió el tiempo. Tiziana, 10 de 10, felicidades. Ahí está cuarto lugar Eric y Romo quinto. Hagan captura de pantalla para que sepan y reclamen. Pues muy bien, estamos a punto ya de que nos corte la clase. Esto es lo que tienen que subir, ya saben, las notas de la clase y el esquema. Y bueno, espero que haya servido la evaluación diagnóstica. Tiene el fin de poder hacer una retroalimentación. Felicidades para los que quedaron ahí en el podio, se ganaron participación. Nos estamos viendo, hasta la próxima, ya sea en historia o en literatura.